Punto semántico. No hay nada fuera del texto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto Semántico. Este es el capítulo número 3, las funciones de los personajes, de Vladimir Prop, sobre la morfología del cuento. La editorial, para recordarles, es la editorial Colofón. En este capítulo enumeraremos las funciones de los personajes en el orden dictado por los propios cuentos. Damos para cada función: número 1, una breve descripción de su contenido. 2, su definición abreviada con una palabra. 3, su símbolo. La introducción de sus símbolos permitirá en adelante comparar esquemáticamente la estructura de los cuentos. Luego siguen los ejemplos, que distan de agotar nuestro material y solo son dados como modelos. Están repartidos en grupos que son a la definición lo que las especies son al género. Nuestra tarea fundamental es determinar los géneros, pues el examen de las especies no forma parte de las finalidades de una morfología general. Las especies pueden a su vez subdividirse en variedades. Así es como se comienza una clasificación sistemática. La distribución expuesta más adelante no obedece a semejante objeto. Los ejemplos citados solo sirven para ilustrar y poner de relieve una función en su papel de unidad genérica. Como ya lo hemos dicho, todas las funciones pueden disponerse lógicamente en un relato único. Las series de funciones que exponemos representan, pues, la base morfológica de todos los cuentos fantásticos. Habitualmente, el cuento parte de una situación inicial. Se enumeran los miembros de la familia, o bien se introduce al futuro héroe, por ejemplo, un soldado, dando simplemente su nombre indicando su condición. Aunque esta situación no sea una función, de todos modos representa un elemento morfológico importante. Las diferentes especies de comienzos de cuentos solo podrán ser examinadas al final de nuestro trabajo. Por ahora, definimos ese elemento como situación inicial y lo representamos con el signo convencional I. Después de la situación inicial vienen las funciones. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa. Número 1. Definición: ausencia. Símbolo: A. 1. La persona que se ausenta puede pertenecer a la vieja generación. Los padres se marchan al trabajo y, cita, el príncipe debía partir para un lejano viaje, dejando a su mujer en manos extrañas. Cita, él, el mercader, partió un día hacia tierras lejanas extranjeras. El primero perteneciente al libro 148 y el segundo al 115. Las formas habituales de ausencia son: para ir al trabajo, al bosque, hacer negocios, a la guerra, para asuntos personales. 2. Forma reforzada de ausencia: la muerte de los padres. 3. Algunas veces quienes se ausentan son personajes de la joven generación. Van de visita más o menos lejos, a pescar, de paseo, a recoger frutas silvestres, etc. 2. Al héroe le es impuesta una prohibición. Definición: prohibición, símbolo. 1. Cita: tú no deberías o deberás mirar dentro de ese gabinete. Cuida de tu hermano, no salgas de la casa. Si llega la Baba Yaga, no digas nada, cállate. El príncipe la hizo venir y le habló detenidamente. Le recomendó no bajar del terem, etc. Algunas veces la prohibición de salir está reforzada o reemplazada por el encarcelamiento de los niños en una torre. Otras veces, por el contrario, la interdicción se presenta en forma atenuada, reduciéndose a un ruego o a un consejo. La madre aconseja a su hijo no ir a pescar. Cita: aún eres muy pequeño. Habitualmente el cuento menciona en primer lugar el alejamiento, luego la interdicción. De hecho, el orden de los acontecimientos es evidentemente inverso. Por otra parte, puede existir prohibición sin vínculos con una ausencia: no recoger las manzanas, no levantar la pluma de oro, no abrir la caja, no besar a su hermana, etc. 2. Forma inversa de la prohibición: la orden o la invitación. Llevar el almuerzo al campo, llevar a su hermano al bosque, etc. Haremos una digresión aclaratoria que facilitará la comprensión del lector. De pronto, en la trama del cuento ocurre súbitamente una desgracia, aunque en cierto modo estamos preparados para ella.
La misma está vinculada con una situación inicial singularmente feliz. Esa felicidad suele estar a veces claramente señalada. El rey posee un jardín maravilloso en el que crecen las manzanas de oro. Los abuelos aman con ternura a su pequeño Iván, etc. El bienestar agrario es una forma particular de esta felicidad. La cosecha del heno ha sido magnífica para el mujik y sus hijos. Con frecuencia la siembra produce cosechas excepcionalmente buenas. Esta dicha, naturalmente, contrasta con las desgracias que suceden luego y cuyo espectro planea, ya invisible, sobre la familia feliz. De ahí las prohibiciones de salir y otras. El alejamiento de los mayores o del jefe de familia prepara esa desgracia, crea el momento favorable para su llegada. Después que los padres se marchan o mueren, los hijos se ven abandonados a su propia suerte. Algunas veces, una orden desempeña el mismo papel que las prohibiciones. Si se ordena a los niños ir al campo o al bosque, la ejecución de esta orden tiene las mismas consecuencias que la de la desobediencia a la prohibición de salir para ir al bosque o al campo. 3. La prohibición es transgredida. Definición: transgresión. Símbolo: T. Las formas de la transgresión corresponden a las formas de la prohibición. Las funciones 2, segundo y tercero constituyen un elemento pareado. Algunas veces el segundo término puede existir sin el primero. Las hijas del rey van al jardín y vuelven tarde a casa. Aquí, la prohibición de volver tarde ha sido omitida. Una orden ejecutada corresponde, como lo hemos dicho, a una prohibición transgredida. Aparece ahora en el cuento un nuevo personaje al que podemos llamar el antagonista. Su papel es turbar la paz de la familia feliz, provocar alguna desgracia, perjudicar o causar un daño. El antagonista puede ser un dragón, el diablo, bandidos, una madrastra, una bruja, etc. ¿De qué manera aparecen generalmente los nuevos personajes en el desarrollo de la acción? Reservamos esta cuestión para un capítulo especial. El antagonista, pues, ha entrado en escena, ha llegado abierta o subrepticiamente por el aire o de otro modo y comienza a actuar. 4. El antagonista trata de obtener información. Definición: interrogación o demanda. Símbolo: D. 1. Las preguntas tienen por finalidad descubrir el lugar donde se encuentran los niños o algunas veces objetos valiosos, etc. El oso, cita: ¿quién me hablará de los hijos del rey? ¿Quién me dirá de dónde se ocultan? El mandadero: ¿dónde hallasteis esas piedras preciosas? El pope en la confesión: ¿cómo has hecho para cenar tan pronto? La hija del rey: dime, Iván, hijo de mercader, ¿dónde está tu sabiduría? ¿De qué sirve esta perra?, se pregunta y Aguichna y envía para que se informen. A un ojo, doble ojo y triple ojo. Símbolo: T. Existe una forma invertida del interrogante cuando el antagonista es interrogado por su propia víctima. Por ejemplo: ¿dónde está tu muerte, Koschei? ¿Qué corcel veloz tenéis? ¿Es posible hallar uno igual que el vuestro no pueda alcanzar? En ciertos casos, el interrogante tiene lugar por medio de una persona interpuesta. 5. Al antagonista se le proveen informes acerca de su víctima. Definición: información o noticia. Símbolo: N. El antagonista, 1, obtiene directamente una respuesta a su pregunta. La tijera, contesta el oso: llévame al patio y arrójame al suelo. Cava en el lugar donde me planté. A la pregunta del mandadero acerca de las piedras preciosas, la mujer del mercader contesta: las pone nuestra gallina, etc. Aquí también nos hallamos frente a funciones pareadas. Con frecuencia no son dadas bajo la forma de diálogo. Entre otros, podemos recordar el diálogo de la madrastra y el espejo. Aunque aquella no interroga directamente al espejo acerca de su hijastra, el espejo le contesta: eres bella, es cierto, pero tienes una hijastra que vive en casa de valientes caballeros en un espeso bosque, que es aún más bella. Como en otros casos semejantes, el segundo término puede existir sin el primero. Entonces, la revelación adquiere la forma de una imprudencia. La madre llama a su hijo en voz alta, denunciando así su presencia a la bruja. El anciano ha recibido una alforja mágica
gracias a la cual ofrece un festín a la comadre, revelándole así el secreto de su talismán. 2. La forma invertida y los otros tipos de interrogantes provocan contestaciones correspondientes. Koschei traiciona el secreto de su muerte, el secreto de la rapidez de su caballo, etc. 6. El antagonista trata de engañar a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes. Definición: engaño. Símbolo: E. Ante todo, el antagonista cambia de aspecto. El dragón se convierte en cabra de oro, en hermoso doncel. La bruja toma la apariencia de una buena viejecita o imita la voz de la madre. El pope se cubre con una piel de cabra. La ladrona se hace pasar por una mendiga. Sigue luego la función propiamente dicha. 1. El antagonista actúa por medios de persuasión. La bruja ofrece un anillo, la comadre propone un baño de vapor, la bruja invita a desvestirse, a bañarse en el estanque, la mendiga pide limosna, etc. Símbolo: E. 2. Emplea directamente medios mágicos. La madrastra da a su hijastro un veneno que lo hace dormir, clava en sus ropas un alfiler mágico, etc. 3. Recurre a otros procedimientos de perfidia o de violencia. Las malvadas hermanas colocan puntas y hojas cortantes en la ventana por donde deben entrar Finist. El dragón cambia de lugar la viruta que indica a la doncella el camino por donde debía encontrarse con sus hermanos. 7. La víctima se deja engañar y así ayuda involuntariamente al enemigo. Definición: complicidad involuntaria, símbolo: C. 1. El héroe se deja convencer por el antagonista, es decir, acepta el anillo, toma un baño de vapor, se baña, etc. Podemos observar que las prohibiciones son siempre transgredidas, mientras que las proposiciones pérfidas son siempre aceptadas y ejecutadas. 2. Reacciona automáticamente a los procedimientos, mágicos u otros, es decir, se queda dormido, se hiere, etc. Observemos que esta función puede existir separadamente. Por ejemplo, nadie hace dormir al héroe, sino que éste se duerme espontáneamente, a fin de facilitar la tarea al antagonista, evidentemente. Una forma particular de proposición pérfida y su correspondiente acuerdo está presentada por el acuerdo frustratorio. En estos casos, el consentimiento de la situación difícil en que se halla su víctima, la dispersión del rebaño, una pobreza extrema, etc. Algunas veces, esta situación difícil suele ser creada intencionalmente por el antagonista. Este elemento puede ser definido como desdicha preliminar. 8. El antagonista perjudica o causa un daño a un miembro de la familia. Definición: daño, símbolo: X. Esta función es extremadamente importante, es la que pone en movimiento la acción propiamente dicha del cuento. La ausencia, la transgresión de lo prohibido, la revelación, el éxito del engaño preparan esta función, lo hacen posible o simplemente la facilitan. Por lo tanto, las 7 primeras funciones pueden ser consideradas como parte preparatoria del cuento, mientras que con el daño se anuda la intriga. Las formas del daño son harto variadas. 1. El antagonista rapta a alguien. El dragón rapta a la hija del rey, a la hija del campesino. La bruja rapta al niñito. Los hermanos mayores raptan a la novia del menor. 2. Arrebata o hurta un medio mágico. El muchacho de aspecto desgarbado hurta el cofrecillo mágico. La hija del rey roba la camisa mágica. El hombrecillo se lleva el caballo mágico. La eliminación violenta del auxiliar mágico constituye una subdivisión especial de esta forma. La madrastra ordena matar la vaca maravillosa, el mandadero ordena a retorcer el pescuezo de la gallina o el pato maravillosos. 3. Saquea o destruye la simiente o la cosecha. La yegua devora el fardo de heno, el oso roba la avena, la cigüeña roba las arvejas. 4. Se apodera de la luz del día. Este caso se encuentra una sola vez. 5. Comete otras formas de hurto. El objeto del hurto es sumamente variable y no es necesario detallar todas sus formas. Como veremos más adelante, el objeto del hurto como tal no influye en el desarrollo de la acción. Sería, lógicamente, más justo considerar a todos los tipos de robo como una sola forma de daño
y a las formas designificadas por objetos, no como categorías, sino como subcategorías. Sin embargo, técnicamente resulta más cómodo poner de relieve ciertas formas esenciales y reunir a todas las demás bajo una denominación común. Ejemplos: el pájaro de fuego hurta las manzanas de oro, la nutria devora cada noche animales del establo real, el general hurta la espada, no mágica, del rey, etc. 6. Causan daño corporal. La sirvienta arranca los ojos a su ama, la hija del rey corta las piernas de Catoma. Es interesante observar que estas formas aparecen también desde un punto de vista morfológico como un robo, por ejemplo. La sirvienta pone los ojos en su bolsillo y se los lleva. Más adelante serán recuperados por los mismos procedimientos que los demás objetos hurtados y vueltos a colocar en su sitio. Otro tanto acontece con el corazón arrancado. 7. Provoca una súbita desaparición. Habitualmente, esta desaparición suele ser el resultado de un sortilegio o de una superchería. La madrastra hace dormir a su hijastro y la novia de éste desaparece para siempre. Las hermanas colocan cuchillos y puntas en la ventana por donde Finist debe encontrar para visitar a la joven. Se hiere a las alas y desaparece para siempre. La mujer abandona la casa de su esposo en una alfombra voladora. El cuento número 50, por ejemplo, ofrece una forma interesante. La desaparición está provocada por el propio héroe. Prende fuego a la capa de su mujer embrujada y ésta desaparece para siempre. Por convención, podemos referir a esta categoría el caso particular del cuento número 125. El beso de la bruja sume en el olvido total a la novia, que desempeña aquí el papel de víctima al perder a su novio. 8. Reclama o atrae a su víctima. Habitualmente, esta forma es la consecuencia de un engaño. El rey de los mares reclama al joven príncipe y éste deja su casa. 9. Expulsa y despide a alguien. La madrastra arroja de su lado a la hijastra. El pope expulsa a su nieto. 10. Ordena arrojar a alguien al mar. El rey manda poner a su hija y a su yerno en un túnel que ordena sea arrojado al mar. Los padres ponen a su hijo a dormir en un esquife que abandonan en el mar. 11. Embruja a alguien o algo. Observemos aquí que la antagonista suele causar 2 o 3 daños a la vez. Algunas formas son pocas veces independientes y tienen tendencia a unirse con otras. En el caso del embrujamiento, la mujer cambia a su esposo en perro y lo echa. La madrastra cambia a su hijastra en lince y la echa. Aun en los casos en que la novia es cambiada en una pata y hecha volar, en realidad es expulsada, aunque ello no se mencione expresamente. 12. Opera una sustitución. En la mayoría de los casos, esta forma se halla también asociada con otras. La nodriza cambia a la novia en patito y la sustituye por su propia hija. La sirvienta ciega a la novia del rey y se hace pasar por ella. 13. Ordena asesinar. De hecho, nos encontramos aquí con una forma modificada, reforzada de proscripción. La madrastra ordena a un lacayo estrangular a su hijastra mientras ésta pasea. La hija del rey ordena a sus sirvientes conducir a su esposo al bosque y matarlo. En estos casos, generalmente se exige presentar el corazón y el hígado de la víctima. 14. Comete un crimen. Habitualmente, también esta forma solo se encuentra relacionada con otros tipos de daño a los que refuerzan. La hija del rey hurta la camisa mágica de su esposo, luego lo mata. Los hermanos mayores matan a su hermano menor y raptan a su novia. La hermana menor roba las frutas silvestres a su hermano y lo mata. 15. Secuestra o retiene prisionero. La hija del rey secuestra a Iván en su calabozo. El rey de los mares retiene prisionero a Sémione. 16. Amenaza con un matrimonio forzado. El dragón exige que la princesa se case con él. 16a. Lo mismo entre parientes cercanos. El hermano exige a su hermana casarse con él. 17. Amenaza con antropofagia. El dragón reclama comer a la princesa. El dragón ha devorado a todos los habitantes de la aldea y la misma suerte amenaza al último sobreviviente. 17a. Lo mismo entre parientes cercanos. La hermana trata de comer a su hermano. 18. Viene a atormentar a su víctima durante la noche. El dragón, el diablo, viene cada noche a atormentar a la princesa. La bruja vuela hasta el lecho de la joven y le succiona el seno. 19.
declara la guerra. El rey vecino declara la guerra. Analogía, el dragón arrasa el reino. De esta manera, dentro de los límites del material seleccionado, hemos pasado revista a todas las formas de daño. Sin embargo, todos los cuentos distan de comenzar por un daño o perjuicio de este tipo. Hay otros comienzos que suelen ofrecer el mismo desarrollo que los cuentos que empiezan por X. Si examinamos atentamente este fenómeno, podemos observar que esos cuentos parten de una situación de falta o privación, lo cual provoca una búsqueda semejante a la que suscita el daño. Se deduce de ello que la privación puede ser considerada morfológicamente equivalente al robo, por ejemplo. Examinemos los casos siguientes. La hija del rey roba el talismán de Iván. El resultado de este robo es que Iván se haya privado de su talismán. Ahora bien, con frecuencia encontramos cuentos que comienzan directamente por la privación, omitiendo el daño. Iván quisiera poseer una espada mágica o un caballo mágico, etc. De la misma manera que el robo, la carencia de algo determina el momento siguiente de la intriga. Iván se pone en busca de lo que desea. Otro tanto puede decirse del rapto de la novia, o de la simple falta de una novia, etc. En el primer caso, se ha cumplido un acto que tiene como consecuencia crear una carencia e incitar a una búsqueda. En el segundo caso, aquella existe desde el comienzo, incitando a sí mismo a una búsqueda. En el primer caso, la privación está creada desde el exterior, en el segundo, se la siente desde el interior. Sabemos muy bien que los términos niedostacha, privación, y niechbakta, carencia, no satisfacen plenamente. Pero el idioma ruso no posee un término que exprese esta noción de manera precisa y exacta. La palabra niedostatok, falta, insuficiencia, suena mejor, pero tiene un sentido particular que es adecuado a la noción estudiada. Esa carencia puede ser comparada al cero, que en la sucesión de los números representa una dimensión determinada. Este elemento puede ser caracterizado de la manera siguiente. Octavo. Algo falta a uno de sus miembros de la familia. Se desea poseer algo. Definición, carencia. Símbolo, X. Estos casos son difíciles de agrupar. Se los podría distinguir según las formas en las que se siente la privación. Véase a este respecto páginas 115 a 116. Pero aquí nos limitaremos a repartirlos según los objetos de la privación. Podemos observar las formas siguientes. 1. Falta de una novia. Esta privación se destaca a veces claramente. Otras no se la menciona explícitamente. El héroe es soltero y parte en búsqueda de una novia. Así comienza la acción. Símbolo X1. 2. Necesidad de disponer de un medio mágico, por ejemplo, manzanas, agua, caballo, espada, etc. 3. Carencia de una rareza, sin poder mágico, como el pájaro de fuego, el pato de las plumas de oro, la maravilla de las maravillas, etc. 4. Forma específica. Falta del huevo mágico que contiene la muerte de Koschei y el amor de la hija del rey. 5. Formas racionalizadas. Falta de dinero, de medios de vida, etc. Es necesario destacar que estos comienzos prosaicos suelen tener desarrollos completamente fantásticos. 6. Otras formas varias. Así como el objeto del hurto no determina la estructura del cuento, tampoco la determina el objeto de la privación. Por consiguiente, para la finalidad morfológica general que buscamos no es necesario proceder a una clasificación sistemática de todos los casos. Podemos limitarnos, pues, a los casos especiales y esenciales y reunir a los demás bajo un denominador común. Pero aquí, quieras o no, se nos plantea un problema. Todos los cuentos, en efecto, distan de empezar por un daño o por un comienzo que acabamos de describir. Veamos al principiar la historia de Emil el Tonto. Este pesca un lucio, ningún rasgo aquí de daño u otro mal. Sin embargo, si comparamos un gran número de cuentos, notaremos que hay elementos propios de la parte central del cuento que suelen haber sido transferidos al comienzo. De ello se trata en este caso. La captura y la liberación de un animal constituyen un elemento típico de parte central de cuento, como lo veremos más adelante. En resumen, el elemento X. O X figura obligatoriamente en cada cuento de la clase que estudiamos. Solo bajo esta forma y por ninguna otra se urde la intriga. 9. Se anuncia la desdicha o la falta.
Se dirige al héroe un ruego o una orden, se lo envía a una expedición o se lo deja partir. Definición: mediación. Momento de enlace. Símbolo: Y. Esta función introduce al héroe en el cuento. Si la analizáramos detalladamente, podríamos subdividirla en cierto número de componentes, pero ello no es imprescindible para nuestro propósito. Los héroes de los cuentos pueden ser de dos tipos. Primero, si una joven es raptada y desaparece del horizonte de su padre, y si Iván parte en su busca, el héroe del cuento será Iván y no la joven raptada. Los héroes de este tipo pueden ser designados bajo el nombre de buscadores. 2. Si una joven o un muchacho es raptada, expulsada, y si el cuento sigue sus peregrinaciones sin interesarse en la suerte de los que han quedado, el héroe del cuento será la joven o el muchacho, raptada o expulsada. En estos cuentos no hay buscador. Los héroes de este tipo pueden ser designados con el nombre de héroes víctimas. Veremos más adelante si los cuentos se desarrollan de manera idéntica cuando ponen en escena uno u otro tipo de héroe. En nuestra documentación no se presenta el caso en que se siguen a la vez las aventuras de un buscador y las de un héroe víctima. De todas maneras, en ambos casos existe el momento de mediación. Su papel consiste en provocar la partida del héroe. 1. Hay un pedido de auxilio a raíz del cual el héroe es enviado a una expedición. El llamado proviene habitualmente del rey y está acompañado por promesas. 2. El héroe es enviado directamente en una expedición. Este envío le es comunicado en forma de orden o de ruego. En el primer caso suele ir acompañado de amenazas, en el segundo de promesas, algunas veces de ambas manifestaciones. 3. Se permite al héroe dejar la casa. En estos casos, la iniciativa de la partida suele surgir del propio héroe y no obedecer a una orden. Los padres le dan su bendición. Algunas veces el héroe disimula sus verdaderas intenciones, como por ejemplo pide permiso para ir a dar un paseo, etc., mientras que en cambio parte para batirse. 4. La desdicha es anunciada. La madre cuenta a su hijo cómo, antes del nacimiento de este, fue raptada su hija. El hijo parte en su busca, sin que la madre se lo haya pedido. Sin embargo, con mayor frecuencia el relato de la desdicha no suele ser hecho por parientes, sino por mujeres viejas, personas encontradas al azar, etc. Las 4 formas que acabamos de considerar se refieren a los héroes buscadores. Las formas siguientes conciernen directamente a las héroes víctimas. La estructura del cuento exige que el héroe abandone su casa de cualquier manera. Si no se consigue este resultado por medio del daño, el cuento utiliza el momento de enlace. 5. El héroe expulsado es llevado fuera de la casa. El padre conduce a su hija expulsada por la madrastra al bosque. Esta forma es muy interesante por muchos motivos. Lógicamente, la intervención del padre no es necesaria. La hija podría muy bien haberse ido al bosque por sí misma. Pero el cuento exige que, en el momento de enlace, los padres desempeñen el papel de mandantes. Podemos demostrar que esta forma es una formación secundaria, aunque ello no entra en el cuadro de una morfología general. Observemos que el rapto fuera de la casa se aplica también al caso de la hija del rey reclamada por el dragón. Aquí es llevada a la orilla del mar. En este último caso, sin embargo, hay al mismo tiempo una llamada de socorro. El desarrollo de la acción está determinado por esta llamada y no por el rapto a la orilla del mar. Por lo tanto, en este caso el rapto no puede ser considerado como momento de enlace. 6. El héroe condenado a muerte es secretamente liberado. El cocinero o el arquero perdona la vida de la joven o del muchacho, la deja marcharse y en su lugar mata a un animal al que saca el corazón y el hígado para demostrar que el crimen ha sido cometido. Habíamos definido el momento y como factor determinante para que el héroe abandone su casa. Si el envío a una expedición implica la necesidad de partir, nos enfrentamos aquí con la posibilidad de partir. El primer caso es característico del héroe buscador. El segundo lo es del héroe víctima. 7. Se entona una endecha. Esta forma es específica del crimen. El hermano que no fue muerto canta, etc. Del embrujamiento seguido de exilio de la sustitución de persona. Gracias a ese canto se conoce la desdicha y ello provoca una reacción. 10. El héroe buscador acepta o decide intervenir. Definición:
decisión del héroe, símbolo W. Este momento se caracteriza, por ejemplo, por estas palabras: permítame partir en busca de las princesas, tus hijas. Algunas veces este momento no es mencionado por palabras, pero resulta evidente que la búsqueda fue precedida por una decisión voluntaria. Este momento solo es característico de los cuentos, cuyo héroe es un buscador. Los héroes expulsados, matados, embrujados o sustituidos no muestran ninguna intención deliberada de obtener su liberación. Y entonces, este elemento aparece ausente. 11. El héroe abandona su casa. Definición: partida. Símbolo: flecha hacia arriba. Esta partida representa algo diferente del alejamiento temporario que hemos designado más arriba con el símbolo A. Las partidas de los héroes buscadores y las de los héroes víctimas son asimismo diferentes. Las primeras tienen por finalidad una búsqueda. Las segundas descubren sin espíritu de búsqueda el comienzo del camino donde los aguarda toda clase de aventuras. No hay que perder de vista que si una joven es raptada y un buscador se pone en camino para ir a buscarla, las personas que dejan la casa son dos. Pero el camino seguido por el cuento, el camino a lo largo del cual se desarrolla la acción, es el del buscador. En cambio, si una joven es expulsada, por ejemplo, y si no hay buscador, el camino seguido por el relato es el del héroe víctima. El signo de flecha hacia arriba simboliza indistintamente el camino del héroe, sea o no buscador. En ciertos cuentos, el héroe no experimenta traslado espacial y toda la acción se desarrolla en un solo lugar. Otras veces, por el contrario, la partida es reforzada y adquiere carácter de huida. Los elementos X, Y, W y el símbolo de flecha hacia arriba constituyen el nudo o comienzo de la intriga, a partir del cual ha de desarrollarse la acción propiamente dicha. Es entonces cuando entra en escena un nuevo personaje, al que podemos llamar el donante, o con más exactitud, el proveedor. Habitualmente se lo encuentra por casualidad en el bosque, en un camino, etc. El héroe, tanto buscador como víctima, recibe de dicho personaje un medio generalmente mágico, que le permitirá luego vencer la desdicha. Pero antes de obtener este medio, el héroe debe experimentar cierto número de acciones, sumamente variadas, aunque todas tienen por objeto poner a su alcance el medio mágico. 12. El héroe es puesto a prueba, interrogado o atacado, etc., a modo de preparación para recibir la ayuda de un auxiliar mágico. Definición: primera función del donante. Símbolo: D. El donante pone al héroe a prueba. 1. La Baba Yaga hace realizar trabajos domésticos a la joven. Los caballeros del bosque proponen al héroe servirlos durante 3 años. El héroe debe servir durante 3 años en la casa de un mercader, transportar viajeros durante 3 años sin recibir remuneración, escuchar música de Guzli sin quedarse dormido. El manzano, el río, el horno ofrecen un alimento muy rudimentario. La Baba Yaga propone al héroe compartir el lecho de su hija. El dragón le propone levantar una pesada piedra. Algunas veces este pedido suele ser inscripto en la piedra misma. Otras son los hermanos quienes, habiendo encontrado una gran piedra, tratan de levantarla por su propia iniciativa. La Baba Yaga propone cuidar un rebaño de yeguas, etc. 2. El donante saluda al héroe y lo interroga. Esta puede ser considerada una forma atenuada de prueba. Saludo y preguntas existen también en las formas mencionadas anteriormente, pero sin tener carácter de prueba preceden a la prueba. En el caso presente, por el contrario, no existe prueba propiamente dicha, y la pregunta es lo que constituye una prueba indirecta. Si el héroe contesta con insolencia o grosería, no consigue nada. Si responde con cortesía, recibe un caballo, una espada, etc. 3. Un moribundo o un muerto pide un favor al héroe. Esta forma suele también tomar carácter de prueba. La vaca pide: no comas mi carne, pero junta mis huesos, envuélvelos en un manto y entiérralos en el jardín. Nunca me olvides y riégalos todas las mañanas con agua. El toro formula un pedido análogo en el cuento, número 117. Encontramos otra forma de pedido
in articulo mortis en el cuento número 105, donde el padre moribundo solicita a sus hijos que pasen 3 noches sobre su tumba. 4. Un prisionero pide al héroe que lo libere. Prisionero, el hombrecillo de cobre, pide al héroe que lo libere. El diablo encerrado en una torre pide al soldado que lo libere. El vaso que el pescador sacó del agua pide que lo rompa. Es decir, que el espíritu encerrado en el mismo pide recobrar su libertad. 4. El mismo con aprisionamiento previo del donante. Si, por ejemplo, en el cuento número 67, el genio de los bosques es capturado, esta acción no puede ser considerada como una función independiente. Solo prepara el pedido subsiguiente del prisionero. 5. Se pide gracia al héroe. Esta forma podría ser considerada como una subcategoría de la anterior. Hay previamente una captura, o bien el héroe toma un animal como blanco, por ejemplo, el héroe pesca un lucio y éste le pide que lo suelte. El héroe se dispone a matar unos animales y estos le piden que no lo haga. 6. Sus adversarios le piden zanjar el litigio que los enfrenta. 2 gigantes le piden que les reparta un palo y una escoba. No siempre está expresado el deseo de los adversarios y algunas veces es el héroe quien, por propia iniciativa, ofrece la solución. 2 depredadores no logran repartirse una carroña. El héroe lo consigue. 7. Otras peticiones. En realidad, los pedidos constituyen una clase independiente y sus distintos aspectos constituyen subclases, pero para evitar una excesiva complejidad de símbolos, hemos convenido en considerar todas las variedades como clases. Después de haber destacado las formas principales, podemos examinar las demás en su conjunto. Las lauchas piden algo para comer. El ladrón pide al que ha sido robado que lleve hasta su casa el objeto del robo. He aquí un caso que puede ser simultáneamente incluido en 2 clases. Cousinca captura un zorro. El zorro pide: no me mates. Pedido de gracia. Más bien, asa para mí una gallina bien gorda con manteca. Ya que este pedido sigue a la captura, representaremos el caso con el símbolo D57. Otro caso de distinta naturaleza, pero que también contiene una amenaza previa o pone al demandante en una situación de impotencia. El héroe roba las ropas de una bañista y ésta le ruega devolvérselas. Algunas veces existe simplemente una situación de impotencia, sin pedido formulado. Unos pajarillos están empapados por la lluvia, unos niños atormentan a un gato. En estos casos, se le ofrece al héroe la posibilidad de hacer un favor. Objetivamente es una prueba, aunque subjetivamente el héroe no la sienta como tal. 8. Un ser hostil intenta suprimir al héroe. La bruja intenta arrojar al héroe en el horno. La bruja intenta cortar la cabeza de los seres durante la noche. El dueño de casa intenta hacer que sus huéspedes sean devorados por las ratas durante la noche. El brujo intenta provocar la muerte del héroe y para ello lo abandona solo en la cumbre de una montaña. 9. Un ser hostil se traba en lucha con el héroe. La Baba Yaga y el héroe luchan con mucha frecuencia. Encontramos el combate en una cabaña con diferentes habitantes del bosque. Entonces adquiere el carácter de una riña, de una gresca. 10. Se le muestra al héroe un medio mágico proponiéndole un intercambio. El bandolero le muestra un garrote, los mercaderes le muestran objetos raros, el anciano le muestra una espada, que le proponen cambiar por otra cosa. 13. El héroe reacciona frente a las acciones del futuro donante. Definición: reacción del héroe, símbolo H. En la mayoría de los casos, la reacción puede ser positiva o negativa. 1. El héroe experimenta o no experimenta la prueba. 2. El héroe responde o no responde al saludo. 3. Concede el favor solicitado por el mundo. 4. Libera al prisionero. 5. Perdona al demandante. 6. Realiza el reparto y apacigua a los adversarios. La petición de los adversarios o simplemente su disputa sin petición suele provocar otra reacción muy distinta. El héroe engaña a los adversarios obligándolos, por ejemplo, a correr tras una flecha arrojada a lo lejos, mientras él se apodera de los objetos del litigio. 7. El héroe hace otro favor. Algunas veces este favor responde a un pedido, otras se debe simplemente a la generosidad del héroe.
La joven da de comer a los mendigos que pasan. Las formas de carácter religioso podrían constituir una subclase particular. El héroe, para glorificar a Dios, hace arder una urna de incienso. Un caso de plegaria puede también relacionarse con esta categoría. 8. El héroe escapa del atentado volviendo contra el ser hostil sus propios procedimientos. Encierra a la bruja en el horno al obligarla a mostrarle cómo se entra en él. Los héroes cambian secretamente sus ropas por las de las hijas de la bruja y ésta las mata en el lugar de ellos. Es el brujo quien se queda en la cumbre de la montaña, donde quería abandonar al héroe. 9. El héroe vence al ser hostil. 10. El héroe acepta el cambio, pero emplea inmediatamente contra el traficante el poder mágico del objeto. El anciano ofrece al cosaco la espada que golpea sola, en cambio del tonel mágico. El cosaco acepta el cambio, pero ordena enseguida a la espada que le corte la cabeza al anciano y de esta manera se apodera del tonel. 14. El hombre entra en posesión del medio mágico. Definición: transmisión, obtención del auxiliar mágico, símbolo Z. Los medios mágicos pueden ser 1. Animales. 2. Objetos que hacen parecer auxiliares mágicos, como la yesca que hace aparecer un caballo, el anillo que hace parecer jóvenes guerreros. 3. Objetos que poseen un poder mágico, garrote, espada, guzla, globo. 4. Cualidades adquiridas de pronto, como la fuerza, el poder de transformarse en varios animales. Por convención llamaremos por ahora medios mágicos a todos los objetos transmitidos al héroe por el donante. Las formas de transmisión son las siguientes. 1. El medio se transmite directamente. Con frecuencia, esta forma de transmisión tiene carácter de recompensa. El anciano ofrece un caballo, los animales del bosque ofrecen sus cachorros, etc. Algunas veces, en vez de entrar en posesión de un animal, el héroe obtiene el poder de cambiarse en ese animal. Ciertos cuentos terminan en el momento de la recompensa. En esos casos, lo donado consiste en una riqueza material y no en un medio mágico. Si la reacción del héroe es negativa, la transmisión puede no tener lugar o ser reemplazada por un cruel castigo. El héroe es devorado o congelado, o sus espadas son cortadas en lonjas, o es arrojado bajo una piedra, etc. 2. El medio es indicado. La anciana indica el roble bajo el cual se encuentra el barco volador. El anciano señala al campesino en cuya casa será hallado el caballo mágico. 3. El medio es fabricado. El mago bajó a la ribera, dibujó una barca sobre la arena y dijo: amigos, ¿veis esta barca? La vemos, pues bien, subid en ella. 4. El medio es vendido y comprado. El héroe compra la gallina mágica, el perro y el gato mágicos. Existe una forma intermedia entre la fabricación y la compra. La fabricación a pedido. El héroe encarga una cadena al herrero, símbolo en este caso. Z, subíndice 3, superíndice 4. 5. El medio cae por casualidad entre las manos del héroe. Iván ve un caballo en un prado y lo monta. Se golpea contra un árbol cargado de manzanas mágicas. 6. El medio aparece súbitamente por sí mismo. De pronto, aparece una escalera en la loma de la montaña. El surgimiento del suelo constituye una forma particular de aparición espontánea, y de esta manera veremos surgir tanto matorrales mágicos como garrotes, un perro y un caballo, un enano. 7. El medio es absorbido, se bebe o se come. En este sentido estricto, no se trata en este caso de un modo de transmisión. No obstante, esta forma puede vincularse por convención con los casos precedentes. 3 brebajes otorgan una fuerza excepcional. Al comer entrañas de ave, los héroes adquieren diversos poderes mágicos. 8. El medio es robado. El héroe roba el caballo de la bruja, hurta los objetos en litigio a los dos adversarios. El empleo del medio mágico en perjuicio del personaje que lo ha cambiado y la recuperación del objeto cambiado puede asimismo considerarse una forma particular de robo. 9. Diversos personajes se ponen a disposición del héroe. Un animal, por ejemplo, puede ofrecer sus cachorros o proponer al héroe sus propios servicios. En este caso, en cierto modo se ofrece a sí mismo. Comparemos los siguientes casos.
El caballo no siempre es transmitido directamente o por medio de la yesca. A veces, el donante no hace sino enseñar al héroe una fórmula mágica por medio de la cual le será posible hacer aparecer el caballo. Aquí, en realidad, no se le da nada a Iván. Obtiene únicamente el derecho de disponer de un auxiliar mágico. Algo semejante ocurre cuando el donante concede a Iván el derecho a servirse de él. El Lucio enseña a Iván una fórmula por medio de la cual puede llamarlo en cualquier momento. Te basta con decir por la voluntad del Lucio, etc. Finalmente, si la fórmula misma desaparece y el animal se limita a prometer, cuando llegue el momento te serviré, nos encontramos con una circunstancia semejante a aquella en que el héroe entra en posesión de un medio mágico bajo la forma de un animal. En todos los casos, el animal se convierte luego en auxiliar de Iván. Suele ocurrir que los medios mágicos aparezcan de pronto o se les encuentre en camino, sin ninguna preparación, propongan sus servicios y sean aceptados. Se trata casi siempre de héroes dotados de atributos extraordinarios o personajes que poseen varios poderes mágicos. Gran comilón, gran bebedor, frío que hiela las piedras, etc. Antes de proseguir con la enumeración de las funciones, es oportuno preguntar: ¿qué relaciones existen entre las formas de elementos de preparación de la transmisión del medio mágico y Z, transmisión? Observemos simplemente que una reacción negativa del héroe solo puede corresponder a Z. La transmisión no tiene lugar, o Z, el desdichado héroe es cruelmente castigado. En el caso de una reacción positiva, tenemos las relaciones siguientes. Aquí hay una figura, la voy a narrar, y es 1. Función preparada del donante, y en la columna 2, formas de transmisión del medio mágico. En la columna 1 podemos ver cómo se entrelaza la prueba de 1 con las formas de transmisión del medio mágico, que serán todas las zetas mencionadas, como transmisión directa, indicación, fabricación, venta, hallazgo, aparición, absorción, robo y propuestas de servicio. Bien, como podemos apreciarlo en este esquema, disponemos de una extraordinaria diversidad de relaciones, lo cual nos permite afirmar en conjunto que las variedades pueden ser ampliamente sustituidas unas por otras. Pero si examinamos el esquema con mayor detención, observamos enseguida que faltan algunas relaciones. Parte de estas ausencias se deben sin duda al carácter reducido de nuestro material, pero también debemos admitir que ciertas relaciones serían ilógicas. Ello nos conduce a la conclusión de que existen tipos de relaciones. Si para definir estos tipos partimos de las formas de transmisión del medio mágico, podemos destacar dos tipos de relaciones. 1. Robo del medio mágico relacionado con el intento de matar al héroe, con el medio de reparto con la propuesta de intercambio. Y 2. Todas las demás formas de transmisión y de obtención relacionadas con todas las demás formas de preparación. El pedido de reparto pertenece al segundo tipo, si en el reparto se realiza realmente o al primero de los adversarios son engañados. Luego se puede observar que, generalmente, el hallazgo, la compra y la aparición espontánea del medio o auxiliar mágico intervienen sin preparación alguna. Son formas rudimentarias. Y si están preparadas, lo están en las formas del segundo tipo, no del primero. En lo que a esto respecta, podemos examinar la cuestión del carácter de los donantes. El segundo tipo presenta generalmente donantes amistosos, con excepción de aquellos a quienes se obliga por la fuerza después de un combate o ceder el medio mágico. Mientras que el primer tipo proporciona donantes hostiles, por lo menos engañados. Luego, se puede observar que generalmente el hallazgo, la compra y la aparición espontánea del medio o auxiliar mágico intervienen sin preparación alguna. Son formas rudimentarias, y si están preparadas lo están en las formas del segundo tipo, no del primero. En lo que esto respecta, podemos examinar la cuestión del carácter de los donantes. El segundo tipo representa generalmente donantes amistosos, mientras que el primer tipo proporciona donantes hostiles o por lo menos engañados. Ya no son donantes en el sentido propio del término, sino personajes que entran en su propia voluntad y se ven obligados a favorecer al héroe. Entre las formas de cada tipo son posibles y lógicas todas las relaciones, aun cuando no las hayamos encontrado todavía. Así, por ejemplo, un donante agradecido o que puso al héroe a prueba
puede transmitir, indicar, vender, fabricar, el medio mágico, permitir que el héroe lo encuentre, etc. Inversamente, al donante engañado del medio mágico solo se le puede sacar por robo o extorsión. Fuera de estos tipos, las relaciones son ilógicas. Por ejemplo, sería ilógico que el héroe, después de haber realizado la difícil tarea exigida por la Baba Yaga, deba todavía robarle el potro. Sin embargo, esto no significa que tales relaciones no existan en los cuentos. Existen, sí, pero el relator tiene que manifestar los motivos complementarios de los actos de su héroe. He aquí otro ejemplo de relación ilógica, pero cuyo motivo es claro. Iván pelea con el anciano. Durante la gresca, el anciano deja por descuido que Iván beba el agua que lo hace fuerte. Él, por descuido, se vuelve claro si comparamos este cuento con aquellos en que el elixir es dado por un donante agradecido o más generalmente amigo. Vemos de este modo que el ilogismo de una relación no basta para detener al relator. Desde un punto de vista puramente empírico, llegamos pues a la conclusión de que todas las variedades de los elementos D y Z son intercambiables. Daremos ahora algunos ejemplos concretos de las relaciones. Tipo 2. D superíndice 1, H superíndice 1, Z superíndice 1. La Baba Yaga obliga al héroe a apacentar una tropa de yeguas. Sigue luego una segunda tarea. El héroe la cumple y recibe un caballo. D superíndice 2 y H y Z superíndice 2. El anciano interroga al héroe. Este contesta groseramente y no obtiene nada, se retracta y contesta cortésmente, recibe un caballo. D, H y Z. D y H superíndice 3, Z superíndice 1. El padre moribundo pide a sus hijos que pasen 3 noches sobre su tumba. El menor satisface este ruego y obtiene un caballo. D y H superíndice 3, Z superíndice 6. El joven toro pide a los hijos del rey que lo estrangulen, quemen y esparzan sus cenizas en 3 plantabandas. El héroe satisface este deseo. De la primera platabanda surge un manzano, de la segunda un perro y de la tercera un caballo. D y H superíndice 1, Z superíndice 5. Los hermanos encuentran una gran piedra. ¿Podremos moverla? Los mayores no lo consiguen, el menor mueve la piedra, descubren un subterráneo y en el subterráneo encuentra 3 caballos. En la lista podría continuarse indefinidamente. Observemos simplemente que en casos semejantes no solamente puede haber transmisión de caballos, sino también de otros dones mágicos. Hemos elegido los ejemplos que se mencionan caballos para subrayar más destacadamente el parentesco morfológico. De tipo 1. D superíndice 6, H superíndice 6 y Z superíndice 8. 3 adversarios que se disputan objetos mágicos piden al héroe que haga el reparto. El héroe manda a los 3 litigantes que corran una carrera de velocidad y mientras tanto roba los objetos: un gorro, una alfombra, botas. D superíndice 8, H y Z igual. Los héroes llegan a la casa de la bruja durante la noche. Ella se propone cortarles la cabeza, pero mata a sus propias hijas, cuyos respectivos lugares han tomado aquellos. Los hermanos huyen una vez que el menor ha robado el pañuelo mágico. D superíndice 10, H superíndice 10 y Z superíndice 8. El espíritu invisible de Chmat Rarum está al servicio del héroe, a quienes 3 mercaderes proponen cambiar el espíritu por un cofrecillo, un jardín, un hacha, un barco, un cuerno, un ejército. El héroe acepta el cambio, pero enseguida llama a su servidor invisible. Como podemos ver, la sustitución de ciertas variedades por otras en el interior de cada tipo se practica ampliamente. Se nos plantea entonces otra interrogante. ¿Existe alguna relación entre determinado objeto transmitido y determinada forma de transmisión? En otros términos, ¿no siempre es un caballo lo que se da, una alfombra voladora lo que se da, etcétera? Aunque nuestro estudio se refiere solo a las funciones en tanto que tales, podemos señalar sin demostración que esta regla no existe. El caballo, que casi siempre suele ser dado en el cuento número 95, es robado. Inversamente, el pañuelo mágico que permite escapar a la persecución habitualmente es hurtado. Y varios otros es dado. El barco volador es fabricado, indicado, etc. Ahora tomemos nuevamente nuestro repertorio de fundaciones de los personajes.
A la obtención del medio mágico sucede su empleo, o si el héroe ha entrado en posesión de un ser vivo, la colaboración directa de este según las órdenes del héroe. El héroe pierde entonces exteriormente toda importancia. Él mismo no hace nada, quien cumple todo es el auxiliar mágico. No obstante, su importancia morfológica pertenece en primer plano, pues sus intenciones constituyen el eje central del cuento. Esas intenciones se manifiestan en las órdenes que el héroe da a su o sus auxiliares. Estamos ahora en condiciones de dar una definición del héroe más precisa que la señalada anteriormente. El héroe del cuento fantástico es un personaje que o bien es víctima directa de los actos de un antagonista en el comienzo de la intriga, o sufre de cierta privación, o bien acepta poner un término al daño o a la privación que sufre otro personaje. En el curso de la acción del héroe es el personaje que posee un medio mágico o un auxiliar mágico y lo utiliza o lo toma a su servicio. Número 15. El héroe se traslada o es llevado o guiado hacia el lugar donde se encuentra el objeto que busca. Definición: traslado de un reino a otro. Símbolo: R. El objeto buscado se encuentra habitualmente en otro reino o en un reino extranjero. Este reino puede estar situado muy lejos en el sentido horizontal o bien a gran altura o a gran profundidad en el sentido vertical. Los medios de acceso pueden ser semejantes en todos los casos, pero para los lugares elevados o profundos existirán formas específicas. 1. El héroe vuela por los aires. En un caballo, en un ave, convertido en ave, en un barco volador, en una alfombra voladora, en el lomo de un gigante espíritu, en la caleza del diablo. El vuelo montado en un ave se suele acompañar con un detalle. Como tiene que alimentarlo durante el viaje, el héroe lleva consigo un buey, etc. 2. Viaja por tierra o por agua. Montado en un caballo o en un lobo, en una nave, en el manco carga al lisiado sin piernas, el gato atraviesa el río montado sobre el lomo del perro, etc. 3. Es conducido. El ovillo de lana le indica el camino, el zorro conduce al héroe hasta la princesa. 4. Le indican el camino. El erizo indica al héroe de la manera de reunirse con su hermano que fue raptado. 5. Emplea medios de comunicación estáticos. Trepa una escalera, encuentra un pasaje subterráneo y lo utiliza. Camina por el lomo de un enorme lucio como si fuese por un puente. Baja por medio de una cuerda, etc. 6. Sigue huellas de sangre. El héroe ha vencido al habitante de la cabaña del bosque. Este huye y se oculta debajo de una roca, pero Iván sigue sus huellas y descubre la entrada al otro reino. Tal es la lista completa de las formas de desplazamiento del héroe. Debemos observar que el traslado como función particular es a veces omitido. El héroe llega simplemente al lugar buscado, es decir, que la función R es la continuación natural de la función de la flecha hacia arriba. En este caso, la función R no está indicada. 16. El héroe y el antagonista se traban directamente en lucha. Definición: lucha. Símbolo: L. Debemos diferenciar esta forma de la lucha, riña, contra un donante hostil. La distinción puede hacerse observando las consecuencias de las dos formas. Si el encuentro tiene por resultado proporcional al héroe un medio que le ayudará en su búsqueda ulterior, estamos en presencia del elemento D. Pero si la victoria hace caer entre las manos del héroe el objeto de su propia búsqueda o el que se le ha encomendado buscar, estamos en presencia del elemento L. 1. Lucha en terreno descubierto. A este grupo pertenece ante todo el combate contra el dragón, contra Tosho Yuda, etc., así como el combate contra una tropa enemiga, contra un caballero, etc. 2. Se enfrenta en una competición. En los cuentos humorísticos suele ocurrir que no hay combate propiamente dicho. Después de un altercado, el héroe y el antagonista se enfrentan en una competición. El héroe gana por astucia. El gitano hace huir al dragón apretando en su mano un trozo de queso blanco como si fuese una piedra, dándole un garrotazo detrás de la nuca en vez de silbar con un silbato, etc. 3. Juegan a los naipes. El héroe y el dragón, el diablo, juegan una partida de naipes. 4. El cuento número 50 presenta una forma particular. La dragona propone al héroe que el príncipe Iván suba conmigo a la balanza. Veremos cuál pesa más.
17. El héroe es marcado. Definición: marca, señal, símbolo, M. La marca le es aplicada sobre el cuerpo. Durante el combate, el héroe resulta herido. La hija del rey despierta al héroe antes del combate y le marca la mejilla con un pequeño tajo. La hija del rey marca con su anillo la frente del héroe, lo besa en la frente y se enciende una estrella en el lugar donde lo besó. 2. El héroe recibe un anillo o una prenda de ropa. Existe la combinación de ambas formas cuando el héroe ha sido herido durante el combate y su herida es curada por medio de una prenda que proporciona la hija del rey o el propio rey. 18. El antagonista es vencido. Definición: victoria. Símbolo: V. 1. Es vencido en terreno descubierto. 2. Es batido en una competición. 3. Pierde jugando a las barajas. 4. Pierde en la prueba de la balanza. 5. Es matado sin combate previo. El dragón es matado durante su sueño, etc. 6. Es expulsado directamente. La princesa poseída por el demonio cuelga de su cuello una imagen sagrada y la fuerza del mal voló como una nube de humo. La victoria aparece también bajo forma negativa. Si 2 o 3 héroes tienen que luchar, uno de ellos, el general, se oculta y el otro obtiene la victoria. 19. El daño o falta inicial es reparado. Definición: eliminación o reparación del daño. Símbolo: E. Esta función está apareada con la del daño y con ella el relato alcanza su punto culminante. 1. El objeto buscado es robado por la fuerza o por astucia. Aquí, el héroe suele emplear los mismos procedimientos que el antagonista al tratarse del hurto inicial. El caballo de Iván se convierte en mendigo y pide limosna. La princesa le da una limosna, pero Iván surge de un matorral. Entre ambos se apoderan de ella y se la llevan. 1A. Algunas veces la recuperación del objeto está realizada por 2 personajes, uno de los cuales obliga al otro a actuar en su lugar. El caballo ataca al cangrejo y lo obliga a traer el vestido nupcial. El gato caza una laucha y lo obliga de ir a buscar el anillito. 2. El objeto de la búsqueda es recuperado por varios personajes a la vez, cuyas acciones se suceden rápidamente. La distribución de las acciones está determinada por una serie de fracasos sucesivos o de intentos de huida de la persona raptada. Los 7 Semione se apoderan de la princesa, un ladrón la rapta. Ella se cambia en cisne y echa a volar. Un cazador la voltea con una flecha, otro le saca del agua en vez de su perro, etc. El huevo, que contiene la muerte de Koschei, es recuperado de manera parecida. Una liebre corre velozmente. Un pato echa a volar, un pez nada llevándose el huevo. Un lobo, una corneja, un pez lo recuperan. 3. El objeto de la búsqueda es recuperado mediante un cebo. En ciertos casos, esta forma es muy semejante a la forma E1. El héroe atrae a la princesa a su nave por medio de los objetos de oro y la rapta. El incentivo bajo forma de propuesta de intercambio se podría constituir una subclase. La joven ciega borda con una corona encantada y le envía a la sirvienta perversa. Esta, en cambio, le devuelve sus ojos, por lo cual recobra la vista. 4. La recuperación del objeto buscado es la consecuencia directa de acciones precedentes. Si, por ejemplo, Iván mata al dragón y luego se casa con la princesa así liberada, no existe recuperación como acto particular, pero hay recuperación en calidad de función, en calidad de etapa en el desarrollo de la acción. La princesa no es raptada ni llevada, pero de todas maneras es recuperada, y ello es el resultado directo de la lucha. En este caso, la recuperación es un elemento lógico. Puede naturalmente resultar de otras acciones que no sean una lucha. Iván puede encontrar a la princesa en el extremo de un camino que le fue indicado. 5. El objeto de la búsqueda es obtenido instantáneamente por medio del auxiliar mágico. Los jóvenes héroes surgidos de un libro mágico se apoderan instantáneamente del ciervo de los cuernos de oro. 6. El auxiliar mágico pone fin a la pobreza. La pata mágica pone huevos de oro. A este grupo pertenece el mantel que se cubre por sí solo de vituallas y el caballo que esparce estiércol de oro. Una forma semejante al mantel mágico es proporcionada por el Lucio, por el poder de Lucio y con la bendición de Dios que la mesa sea tendida y la comida preparada. 7. El objeto de la búsqueda es capturado.
Esta forma es típica de los hurtos de carácter agrario. El héroe captura la yegua que lo robaba al heno, atrapaba a la cigüeña que le robaba sus arvejas. 8. El encantamiento se rompe y el embrujado queda liberado. Es la forma típica que corresponde a X11, embrujamiento. Se rompe en el encantamiento quemando una piel de cordero o utilizando una fórmula y vuelve a ser una joven. 9. El muerto es vuelto a la vida. Extraen de su cabeza una púa, un diente de muerte. El héroe es rociado con agua de vida y muerte. 9a. Así como del robo respectivo, un animal obliga a otro a actuar en su lugar. Y de la misma manera, el lobo captura aquí al cuervo y obliga a la madre de este a traer el agua de la vida y la muerte. Este caso en que previamente hay que obtener el agua para volver al muerto a la vida. Puede constituir una subcategoría especial. 10. El prisionero es liberado. El caballo rompe la puerta del calabozo y libera a Iván. Desde el punto de vista morfológico, dicha forma no tiene nada en común con la liberación del genio del bosque. Por ejemplo, la liberación del genio conduce al agradecimiento y por consiguiente a la transmisión del medio mágico. En cambio, la liberación de Iván pone fin a la desdicha inicial. El cuento número 145 presenta una forma particular de liberación. Todas las noches, a medianoche, el rey de los mares trae su prisionero a la ribera. El héroe suplica al sol venir a liberarlo. El sol llega 2 veces demasiado tarde. Pero la tercera vez el sol apareció y resplandeció con todos sus rayos y el rey de los mares no pudo recuperar a su prisionero. 11. Algunas veces el objeto de la búsqueda es obtenido por los mismos procedimientos que el medio mágico. Es dado, el lugar donde se encuentra es indicado, es rescatado, etc. 20. El héroe regresa. Definición: regreso. Símbolo: flecha hacia abajo. El regreso se efectúa habitualmente de la misma forma que la llegada. Sin embargo, no es necesario definir una función particular en relación inmediata con el regreso, pues esto implica ya de por sí el poder de desplazarse en el espacio. Para la partida no es siempre así. Inmediatamente después de la partida se indica el medio, caballo, águila, etc. Y solo entonces el vuelo o cualquier otra forma de viaje tiene lugar. En tanto que el regreso se realiza de golpe y con frecuencia en las mismas formas que una llegada. Algunas veces el regreso tiene un carácter de huida. 21. El héroe es perseguido, acosado. Definición: persecución. Símbolo: P. 1. El perseguidor vuela detrás del héroe. El dragón persigue a Iván, la bruja vuela en persecución del niño, los cisnes vuelan en persecución de la niña. 2. Reclama el culpable. Con frecuencia, esta suele estar vinculada con un vuelo por los aires. El padre del dragón envía un navío volador al país del héroe. Desde el navío gritan: el culpable, queremos al culpable. 3. Persigue al héroe y se transforma rápidamente en diversos animales. Esta forma también está vinculada en ciertas etapas, con un vuelo en los aires. El mago persigue al héroe bajo la apariencia de un lobo, de un lucio, de un hombre, de un gallo. 4. Los perseguidores, esposas de dragones, etc. Convertidos en objetos atrayentes, se colocan en el camino del héroe. Correré delante de él. Volveré agobiante el calor del día y me transformaré en verde pradera. En ese verde pradera me cambiaré en pozo, y sobre el agua de ese pozo flotará un cubilete de plata, y allí se dispersarán como semillas de amapola. Las dragonas se convierten en jardines, cojines, pozos, etc. ¿De qué manera atrapan al héroe? El cuento no lo dice. 5. El perseguidor intenta devorar al héroe. La dragona se convierte en una joven, seduce a Iván, luego se transforma en leona y quiere devorarlo. La madre dragón abre sus fauces desde la tierra hasta el cielo. 6. El perseguidor intenta matar al héroe. Trata de hincarle un diente de muerte en la cabeza. 7. Para derribarlo, roe el árbol sobre el cual se ha refugiado el héroe. 22. El héroe escapa a la persecución. Definición: salvación. Símbolo: S. 1. Es llevado por los aires. Algunas veces huye con la velocidad del relámpago. El héroe vuela sobre un caballo, sobre una oca, etc. 2. El héroe huye sembrando obstáculos en el camino de su perseguidor. Deja caer su cepillo, un peine, una toalla que se transformará en montaña, bosque, lago. 3.
Durante su vida, para no ser reconocido, el héroe se transforma en diversos objetos. La princesa se transforma a su hermano respectivamente en pozo y balde, en iglesia y pope. 4. Durante su vida, el héroe se oculta. Un río, un manzano, una sartén ocultan a la joven. 5. Es ocultado por unos herreros. La dragona reclama al culpable. Los herreros que ocultaron a Iván toman a la dragona de la lengua y le pegan martillazos. 6. Escapa a sus perseguidores transformándose rápidamente en animales, piedras, etc. Huye adquiriendo el aspecto de un caballo, un gobio, un anillo de grano, un halcón. De esta forma, la metamorfosis son esenciales. Algunas veces no se menciona siquiera la huida. Estas formas pueden ser consideradas como una subclase. La joven es muerta, de sus cenizas nace un jardín, el jardín es arrasado pero se convierte en roca, etc. 7. Resiste a la atracción de las dragonas metamorfoseadas. Iván saquea el jardín, destroza el pozo, surge sangre. 8. No se deja devorar. Con un salto de un caballo, Iván escapa a las mandíbulas de la dragona. Reconoce a la dragona en la leona y la mata. 9. Escapa a un atentado contra su vida. Unas fieras extraen a tiempo el diente de muerte de su cabeza. 10. Salta sobre otro árbol. Muchísimos cuentos terminan cuando el héroe logra escapar a la persecución, regresa a su casa y si encontró una joven se casa con ella, etc. Pero dista siempre de ser así. Y con frecuencia, la historia obliga al héroe a sufrir una nueva desdicha. El antagonista reaparece. Lo que Iván conquistó le es hurtado nuevamente. El mismo es muerto, etc. En una palabra, el daño que dio lugar a la intriga propiamente dicha se repite algunas veces de la misma manera que al principio, otras en distintas formas, nuevas para el cuento considerado. Entonces comienza un nuevo cuento. Este segundo daño no presenta formas específicas, es decir, volveremos a encontrar el hurto o el rapto, el embrujamiento del crimen, etc. En cambio, esta segunda desdicha está causada por antagonistas específicos, determinados, son los hermanos mayores de Iván. Poco tiempo antes de la llegada de este a la casa, se apoderan del objeto por el conquistado y algunas veces lo matan. Si lo dejan con vida, es necesario para que comience una nueva búsqueda, que se interponga un gran espacio entre el héroe y el objeto de su búsqueda. El antagonista lo logra arrojando a Iván en un abismo. Su caída suele durar hasta 3 días enteros, luego todo se repite. Encuentro inesperado con el donante, puesta a prueba, favores, etc. Obtención del medio mágico que el héroe emplea para regresar a su reino. Desde este momento, el desarrollo no es ya el mismo que el comienzo. Volveremos a ocuparnos de ello. Este hecho nos demuestra que muchos cuentos están formados por 2 series de funciones que podemos llamar movimientos. El nuevo daño inaugura un segundo movimiento y de este modo, algunas veces un mismo relato podrá estar formado por una serie de varios cuentos. El nuevo desarrollo que se escribirá más adelante, aunque crea un cuento en movimiento, es sin embargo la continuación del mismo cuento. Será necesario, por lo tanto, saber determinar cuántos cuentos pueden distinguirse en un texto. 8. Los hermanos de Iván le roban el objeto conquistado, lo arrojan a él en un abismo. El daño quedó simbolizado por la letra X. Si los hermanos de Iván raptan a su novia, tenemos el símbolo X superíndice 1. Si es el medio mágico, el símbolo es X superíndice 2. Si el rapto se añade de crimen, el símbolo es X superíndice 1, índice 14. Las fórmulas vinculadas con el hecho de arrojar en el abismo estarán respectivamente simbolizadas por X superíndice 1, 2, 1, 14, etc. 23. El héroe llega de incógnito a su casa o a otro país. Definición: llegada de incógnito, símbolo O. Aquí podemos distinguir 2 categorías. El héroe llega a su casa, se detiene en el taller de un artesano, donde entra como aprendiz. 2. Llega al palacio de otro rey y se hace contratar como palafrenero o cocinero. Asimismo, debemos mencionar los casos de llegada pura y simple. 24. Un falso héroe proclama pretensiones infundadas. Definición: impostura del falso héroe, símbolo F. Si el héroe llega a su casa, las pretensiones son proclamadas por sus hermanos. Si entra al servicio de otro reino por un general, un aguatero, etc., los hermanos se hacen pasar por los conquistadores del objeto buscado.
el general por el vencedor del dragón. Se podrían considerar estas dos formas como categorías particulares. 25. Una tarea difícil le es propuesta al héroe. Definición: tarea difícil, símbolo T. Es uno de los elementos preferidos del cuento. Estas tareas pueden ser impuestas también fuera de las situaciones que acabamos de describir, pero nos ocuparemos de estos casos un poco más adelante. Por el momento, examinaremos las tareas en sí. Son tan diversas que cada una exigiría un símbolo particular. Sin embargo, no es necesario por ahora entrar en esos detalles. En vez de presentar una distribución exacta y precisa de todas las tareas, nos limitaremos a enumerar los casos hallados en nuestra documentación, clasificándolos por grupos aproximativos. Prueba del comer y beber. Comer cierto número de bollas de carreras de pan, beber una gran cantidad de cerveza. Prueba del fuego. Lavarse en una cubeta de hierro calentada al rojo. Pruebas de adivinanzas o resolución de enigmas. Proponer un enigma insoluble, contar e interpretar un sueño, traducir lo que croan los cuervos en la ventana del rey y espantarlos. Y las señas particulares de las princesas. Pruebas de elección. Reconocer a la joven. Búsqueda entre 12 personas idénticas. Escondite. Esconderse también que no pueda ser hallado. Besar a la princesa en su ventana. Saltar por encima del portón. Pruebas de fuerza, de destreza, de coraje. Pruebas de paciencia. Hallar o preparar algo. Hallar un medicamento, un vestido nupcial, un anillo, zapatos, llevar cabellos del rey de los mares, llevar un navío volador, conseguir el agua de la vida, poner en pie un regimiento de soldados, encontrar 77 yeguas, construir un palacio en una noche, el puente que conduce el mismo, traer un objeto que formará un par con el que tengo, coser una camisa, cocinar un pan. En este caso, el rey impone como tercera tarea a quien baile mejor. Otras tareas como recoger frutas silvestres de tal o cual matorral o arbusto, atravesar un foso con la ayuda de una garrocha, a aquel cuya vela se enciende sola. Veremos más adelante en el capítulo que se refiere a las asimilaciones, de qué manera estas tareas pueden ser diferenciadas de otros elementos muy semejantes. 26. La tarea es cumplida. Definición: cumplimiento. Símbolo C. Desde luego, las formas de cumplimiento corresponden exactamente a las formas de la tarea por cumplir. En ciertos casos, la tarea es cumplida antes del plazo señalado o aún antes de haber sido impuesta. Por ejemplo, el héroe reconoce las señas que distinguen a la princesa antes que se le obligue a hacerlo. Designaremos estos casos de cumplimiento preliminar con el símbolo C. El héroe es reconocido, número 27. Definición de identificación, símbolo I. Es reconocido gracias a una señal, una marca, herida, estrella, un objeto que le fue dado, anillo, prenda de ropa, etc. En este caso, la identificación es la función correspondiente a la marca de la señal. El héroe puede también ser reconocido por haber cumplido con éxito una tarea muy difícil. En este caso, casi siempre hay una llegada de incógnito o también es reconocido inmediatamente después de una larga separación. 28. El falso héroe o el antagonista es desenmascarado. Definición: descubrimiento, símbolo DS. Casi siempre esta función está vinculada con la anterior. Algunas veces es la consecuencia de no haberse cumplido la tarea. El falso héroe es incapaz de levantar las cabezas del dragón. A menudo está presentada bajo la forma de relato. Entonces, la hija del rey contó con todo lo que había sucedido. A veces, todos los acontecimientos desde el comienzo hasta el final son presentados bajo la forma de un cuento y entre los oyentes, el antagonista se traiciona porque manifiesta su desacuerdo. En otros casos, alguien canta una canción que relata todo lo ocurrido y denuncia al antagonista. También existen formas aisladas de descubrimiento. 29. El héroe adquiere una nueva apariencia. Definición: transfiguración. Símbolo TR. 1. El héroe es transfigurado por la intervención directa del auxiliar mágico. Entra en la oreja del caballo o de la vaca y sale con un nuevo rostro, de gran belleza. 2. El héroe construye un palacio maravilloso. Lo ocupa él mismo en calidad de príncipe. Por la mañana, la joven se despierta en un palacio maravilloso. A pesar de que en ese caso el héroe no ha sido transfigurado, no deja de haber cambiado, toma un nuevo aspecto. 3. El héroe viste ropas nuevas. La joven lleva un vestido y adornos mágicos que le otorgan de pronto una belleza deslumbrante que maravilla a todos. 4.
racionalizadas y humorísticas. Estas formas deben ser interpretadas en parte como transformaciones de las formas precedentes, en parte en relación con los cuentos humorísticos que les dieron origen. Aquí, el cambio de aspecto solo es aparente y se obtuvo por superchería. Ejemplo, el zorro trae a Cousinca ante el rey. Le dice que Cousinca cayó en un río cenagoso y le pide ropas. Le dan un traje real. Cousinca demuestra vestido de este modo y todos lo toman por el hijo del rey. Todos los casos semejantes pueden ser formulados así: falsa demostración de riqueza y belleza, tomada por cierta. 30. El antagonista es castigado. Definición: castigo, símbolo, sea. Es pasado por las armas, expulsado, atado a la cola de un caballo, se suicida, etc. Al margen de ello, algunas veces se asiste al perdón magnánimo. Habitualmente, solo es castigado el antagonista del segundo movimiento y el falso héroe. El primer antagonista recibe castigo solo en el caso en que el relato no involucre lucha y persecución. En el caso contrario, es muerto en el combate o durante la persecución. 31. El héroe se casa y llega al trono. Definición: nupcias, símbolo N. 1. La novia y el reino le son dados al mismo tiempo, o bien recibe primero la mitad del reino y luego el total de la muerte de los padres. 2. Algunas veces el héroe se casa solamente pues su novia no es hija del rey y no existe advenimiento al trono. 3. Otras veces, por el contrario, solo se habla del advenimiento al trono. 4. Si un poco antes de la boda el relato es interrumpido por un segundo daño, el primer movimiento termina con un compromiso matrimonial o una promesa de matrimonio. 5. Caso contrario, el héroe casado pierde a su mujer. La búsqueda tiene por resultado reanudar esta unión. 6. En vez de la mano de la princesa, el héroe suele recibir una recompensa en dinero u otras formas de enriquecimiento. Aquí termina el cuento. Destaquemos también que solemos encontrar cuentos en los cuales las acciones del héroe no pueden ser definidas por ninguna de las funciones que acabamos de enumerar. Esos casos son muy poco frecuentes. Se trata de formas que no pueden ser comprendidas sin referencia a documentos comparativos, o bien de formas tomadas de otras categorías de relatos, cuentos jocosos, leyendas, etc. Lo definiremos como elementos oscuros y los designaremos con el símbolo O. ¿Qué conclusiones podemos sacar ahora de las observaciones que preceden? Ante todo, algunas conclusiones generales. Comprobamos, en primer lugar, que, efectivamente, el número de funciones es muy limitado. Solo llegan a 31, y dentro de los límites de estas 31 funciones, no solo se desarrolla la acción de todos los cuentos, sin excepción, que constituyen nuestro material, sino que también gran cantidad de cuentos originarios de los más variados países. Por otra parte, basta con volver a leer la lista de estas funciones para ver con qué necesidad lógica y estética cada una de ellas deriva de la precedente. Vemos, en efecto, que ninguna función excluye otra. Están todas sostenidas por un eje único y no por varios, como ya lo hemos hecho notar. Expongamos ahora algunas conclusiones particulares muy importantes. Comprobamos que muchas funciones están apareadas. Otras funciones pueden ser agrupadas, por ejemplo, el daño, la medición, la decisión de intervenir y la partida constituyen el nudo de la intriga. Los elementos D, H, Z forman asimismo un todo. Finalmente, ciertas funciones se encuentran aisladas, la ausencia, el castigo, las bodas, etc. Por ahora, nos limitaremos a tomar nota de estas conclusiones particulares. Más adelante, volveremos a utilizar el hecho de que determinadas funciones vayan apareadas. Lo mismo haremos con nuestras conclusiones generales. Debemos ahora examinar los cuentos más de cerca, es decir, estudiar los textos como tales, la aplicación a los cuentos del esquema que acabamos de establecer, la relación de tal o cual cuento con este esquema, son problemas que solo pueden ser resueltos mediante el análisis de los textos. En cuanto al problema inverso, el de la relación que existe entre el esquema y los cuentos, pueden resolverse inmediatamente. Así, como se determina la longitud de una pieza de tela comparándola con un metro, determinaremos la estructura de un cuento comparándolo con el esquema. Además, la comparación de diversos cuentos con un mismo esquema nos permitirá determinar las relaciones existentes entre los propios cuentos. Y podemos adelantar desde ya que, gracias a ello,
El interrogante que plantea el parentesco de los cuentos, tanto de los temas como de las variantes, logrará una nueva respuesta. Bueno, esto es todo por el tercer capítulo de Vladimir Propp sobre la morfología del cuento con sus 31 funciones. Gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.